Si Steve se equivoca en la respuesta, esta enorme roca cae sobre él. Así que, Steve, cuando un lagarto está en peligro, muda su cola para distraer a un depredador. En el lugar de la cola vieja, crece una cola nueva, ¿verdad? Así es, Steve. Cuando un lagarto se desprende de su cola, crecen muchas nuevas en su lugar. ¿Y qué? ¿Hemos hecho todo esto para nada? Ahora te lo explico. Los lagartos que pierden y luego les crece la cola son típicos, en general, pero a veces sin darse cuenta se pasan y les crece más de una cola, mucho más. Se da el caso de colas que crecen hasta 6. No hace mucho los científicos descubrieron que estas lagartijas con varias colas son mucho más comunes de lo que crees. Resulta que hasta el 3% de los lagartos de todo el mundo probablemente tienen colas adicionales, pero por alguna razón nadie había hablado de ello hasta ahora. Deben darse las condiciones adecuadas para que aparezca una cola extra. Suele ocurrir cuando la cola original se arranca solo parcialmente y permanece unida. Un momentito. Pero aunque nadie ha contado nunca a estos lagartos, se ha encontrado en informes de todo el mundo y durante cientos de años. Y ahora, por primera vez, los científicos han reunido pruebas de la regeneración anormal de colas de lagarto. Para ello, han tenido que peinar un enorme número de registros relativos a más de 175 especies y que abarcan más de 400 años. Se trata de una cantidad ingente de información. Según el estudio, los lagartos pueden tener 2 colas de igual longitud o colas gemelas, que es la opción más sencilla. Pero otros resultados parecen más extraños, con varias pequeñas ramitas de cola que se ramifican desde el muñón original de la cola. En 2015, los científicos describieron un lagarto Algyroides nigropunctatus al que le crecieron 3 colas nuevas después de perder su cola original. Al parecer, algo había roto la base de la espina dorsal del lagarto, provocando el crecimiento de una nueva cola a partir de cada vértebra individual, y el propio lagarto no parecía preocupado lo más mínimo por ello. Otro ejemplo extremo de multicola, también registrado en 2015, es el tegu argentino, al que le crecieron 6 colas en total. La cola original le fue retirada tras una lesión. En resumen, tener muchas colas está bien para un lagarto, pero eso no significa que tener varias colas no le hace daño. Es más, puede llegar a ser perjudicial. En primer lugar, cuantas más colas, más pesado es el cuerpo, lo que significa que tiene que gastar más energía para moverse. En segundo lugar, las colas adicionales pueden obstaculizar el movimiento libre, y esto también requiere gasto de energía. En tercer lugar, un lagarto así tendrá más dificultades para escapar de un depredador. Sí, los lagartos suelen mudar la cola, pero este proceso no puede repetirse indefinidamente. Tarde o temprano llega la última vez, después de la cual solo puede huir. Y en cuarto lugar, un montón de colas puede interferir en la reproducción. Las hembras verán el defecto y preferirán machos normales en lugar de un compañero con un montón de colas. Pero aún no conocemos todos los detalles. Quizá el lagarto compense su anormalidad cambiando su comportamiento. Por ejemplo, cuantas más colas, más cautelosos se vuelven los lagartos. Pero, ¿qué hay de las ventajas? Resulta que también las hay, pero solo una. Las colas almacenan una reserva de grasa, por lo que a menudo los lagartos volverán a una cola caída cuando el peligro haya pasado para comérsela. Y si la cola es doble, o mejor aún, son 6, es una comida de varios platos. Considéralo conveniente. ¿Qué ocurre con el exceso de regeneración en otros animales? La noticia, ligeramente desconcertante, nos llega de Japón. Un acuario de la ciudad de Sasebo alberga un pulpo de 36 patas. Se trata de un fenómeno raro, pero ni mucho menos único, que se considera producto de la regeneración mutante de las extremidades. Es decir, los depredadores se las arrancan de un mordisco y al pulpo le crecen nuevas extremidades, pero se excede. Por ejemplo, un pulpo de 96 patas capturado en 1998 en la bahía de Matoya, en Japón, llegó a vivir en cautividad lo suficiente como para dar a luz a una cría. Y adivina qué, los pulpos son criaturas muy ingeniosas y flexibles, pero si esa regeneración funcionara en humanos, y con ese efecto sería una pesadilla. Algunas personas ni siquiera pueden arreglárselas con un conjunto estándar de extremidades. Hay un estudio que dice que cada pata de un pulpo puede tener su propia conciencia independiente. Normalmente funciona así. Un cerebro central dirige el sistema nervioso, pero cada uno de sus 8 patas tiene un pequeño cerebro, un conjunto de células nerviosas que controla el movimiento. Esto permite que las extremidades trabajen independientemente unas de otras, pero sin dejar de perseguir el mismo objetivo. Imagínate ahora lo que ocurre en el cuerpo de un pobre pulpo cuando no tiene 8, sino 96 extremidades. Es todo un bloque de apartamentos de cerebros, un dormitorio. Me pregunto cómo el sistema nervioso central no se vuelve loco ante semejante caos. Y lo más importante, nadie sabe realmente qué hace que los pulpos se regeneren así. Tal vez el cuerpo falla en el proceso de regeneración y ya está. El cuerpo no se puede detener. Le crecen patas indefinidamente. Bueno, y podemos suponer que los pulpos no se sienten muy cómodos viajando y cazando así, pero es solo una suposición.
Al igual que a los pulpos, a las arañas también les han salido patas, pero recientemente los científicos han descubierto que 8 patas para una araña es solo un agradable excedente. Viven perfectamente con 6 o 7 patas y cazan igual de bien, sin sufrir en absoluto por la ausencia de ninguna de ellas. Las 8 patas solo les ayudan a escapar un poco mejor de los depredadores, pero es una diferencia menor, lo que significa que en algún lugar, hace algún tiempo, una araña nació con 8 patas, o tal vez le crecieron un par extra debido a la regeneración. Transmitió esos genes, la evolución decidió que era genial y millones de años después todas las arañas tienen ahora 8 patas, probablemente sin tener ni idea de por qué necesitan tantas. Y quién sabe, quizá dentro de 100 millones de años los pulpos también tengan 100 patas cada uno. La evolución es una cosa extraña. Pero se trata de cefalópodos, artrópodos, reptiles. Es un poco normal esperar rarezas de ellos. ¿Has oído hablar alguna vez de alces con los llamados cuernos del diablo? Aunque el término puede evocar imágenes de algún animal monstruoso de forma irregular que se va de aquelarre durante la luna llena, en realidad es bastante real. Y cuernos del diablo es simplemente un término coloquial para referirse a unos cuernos feos. Y esos cuernos no se quitan. Te recuerdo que, a diferencia del ganado vacuno, las ovejas y las cabras que conservan su cornamenta, los alces, los miembros más grandes de la familia de los cérvidos, se despojan de ella cada año. Los machos mudan la cornamenta, lo que les ahorra hasta 27,2 kilos de peso y les ayuda a conservar energía durante el frío invierno. Al mismo tiempo, la cornamenta crece increíblemente rápido. De hecho, se encuentran entre los tejidos de crecimiento más rápidos del reino animal. El crecimiento de los cuernos desencadena la producción de testosterona, y los machos siempre tienen una oleada de ella antes de la primavera. Ya te haces una idea. Sin embargo, en raras ocasiones este proceso sale mal, y entonces al animal le crecen unos cuernos extraños y desfigurados que no cumplen su función. Además, es imposible deshacerse de ellos al final de la temporada. La razón de este efecto es la falta de testosterona en el organismo del animal. Cuando el organismo empieza a funcionar mal, el alce se deshace de la cornamenta existente y luego le crecen otras nuevas y deformes que no se desprenden porque se necesita testosterona para iniciar este proceso, y es escasa, y trata de sobrevivir con esos cuernos. Se necesita energía para mantenerlos y no sirven para pelear, porque los machos con cuernos normales tienen ventaja. En fin, es un poco lioso, no lo recomiendo. Menos mal que al menos a los alces no les crecen patas de más, supongo. Quiero decir, es poco probable que un alce rechace una regeneración tan genial, pero ya te habrás dado cuenta de que aquí hay bastantes cosas que pueden salir mal. Los tritones son otra prueba de ello. Si pierden una extremidad, les crece una nueva en pocos meses. Los tritones pueden regenerar partes de sus colas, mandíbulas, orejas, corazones, espinas dorsales, ojos y cerebros. Básicamente casi todo lo que un tritón puede perder es regenerable. Conocemos estas asombrosas habilidades de los tritones y otras salamandras desde hace más de 200 años. En pasados descubrimientos, los científicos descubrieron que los tritones pueden regenerar la misma extremidad 6 o incluso 8 veces, tal vez incluso más. Normalmente los animales tienen un límite de regeneración. A una lagartija, por ejemplo, le crece la cola solo un cierto número de veces, después de lo cual pierde la capacidad de regeneración. Los tritones no tienen límites en este sentido, pero cada vez les resulta más difícil regenerarse. Por ejemplo, puede que no haya hueso en una pata nueva, o, en lugar de la pata vieja, crecer mágicamente 2, una normal y otra defectuosa. En este raro caso, una característica genial se convierte en una desventaja. No se puede correr lejos con una pata sin hueso, y la quinta pata extra le impide moverse con normalidad, y se agarra a todo. Si los tritones pudieran soltar extremidades, una pata así podría lanzarse contra un depredador y huir. Pero, ¡ay! Los científicos afirman que a veces se producen fallos de regeneración cuando el animal se encuentra en un entorno contaminado. Les preocupa que los casos de regeneración fallida parezcan ir en aumento. Quizá la culpa sea de nuevo de los humanos. ¿Quién más podría ser? Parásito. Podría ser de un parásito. A mediados de la década de 1990, los habitantes de Estados Unidos y Canadá empezaron a notar algo muy extraño. A las ranas de los estanques locales les estaban creciendo patas de más. Resultó ser un desagradable parásito. En realidad, su objetivo final es un ave y busca meterse dentro de ella para poner huevos. ¿Cuál es la forma más fácil de entrar en un pájaro? Ranas, de las que el ave se alimenta. Y para que la rana sea más fácil de atrapar, el parásito infecta a los renacuajos para que crezcan individuos torpes e incapaces de huir y esconderse. Las aves se los comen más a menudo, lo que aumenta las posibilidades de que el parásito deje descendencia. En resumen, no es nada personal.
Y sí, la regeneración no tiene esencialmente nada que ver en absoluto, pero si observas una rana afectada por el parásito y un tritón con una pata extra, te darás cuenta de que sigue haciéndolo bien. Y los gusanos planos. Por lo general son tan buenos que pueden llegar a formar varios individuos enteros después de separar un solo gusano. Pero un grupo de gusanos planos que visitó la Estación Espacial Internacional dejó boquiabiertos a todos en general. Afortunadamente, no literalmente. Así que los científicos enviaron gusanos al espacio para ver cómo la microgravedad y las fluctuaciones del campo geomagnético podrían afectar a la capacidad de regeneración de los gusanos. Hasta aquí todo parece perfectamente normal. Y he aquí que los gusanos espaciales mostraron algunos efectos inesperados de su estancia fuera del planeta. A algunos de ellos, cuando se les amputó la cabeza, les empezaron a crecer dos en ambos extremos del cuerpo. De hecho, ya te hemos hablado un par de veces de estos gusanos. Su regeneración es la más destacada del planeta, pero fue en el espacio donde finalmente la regeneración les jugó una mala pasada. Pero esto es lo que me pregunto. ¿Cómo se ponen de acuerdo las cabezas que crecen en los distintos lados del gusano sobre por dónde arrastrarse? ¿Se empujan mutuamente en direcciones opuestas? ¿Es cómodo vivir así? Apuesto a que no mucho. Después de todo, la vida real no es un dibujo animado de CatDog. Y Gusano no es un gran héroe. Sospecho que un gusano no puede sobrevivir en la naturaleza, incluso con una habilidad de regeneración tan genial. Se lo comerían o moriría de hambre. La situación aquí no es muy diferente de la de las serpientes, lagartos, tortugas o cualquier otro animal con dos cabezas. Y una vez un pez baboso, Pseudoliparis amblistomposis, hizo lo mismo. Cuando unos buceadores la encontraron frente a las costas de Malasia, se quedaron realmente sorprendidos. No menos sorprendido quedó un biólogo marino que pasó 10.000 horas bajo el agua estudiando cefalópodos. El biólogo, por cierto, observó que el pez parecía adulto. Normalmente este tipo de defecto conduce a una muerte prematura del animal, pero parece que en este caso dos cabezas eran mejor que una. El pez baboso nació así, pero ¿por qué exactamente se produjo una mutación? Es difícil de decir. Podría ser una confusión de genes, tal vez los efectos de la contaminación. Y por cierto, los peces babosos son muy resistentes. Si les cortas el cuerpo, pueden crecer uno nuevo. Así que, tal vez la regeneración es la culpable aquí también. Es muy posible que este pez perdiera su cuerpo, empezara a regenerarse y luego tuviera un fallo y al cuerpo le creciera una cabeza extra. Bien, vayamos a algo realmente genial. Los cocodrilos presumen de un enorme número de cosas de supervivencia y una de ellas, que mucha gente olvida, es la capacidad de recuperarse de las heridas muy rápidamente, incluso si la herida es muy grave. No, en serio, podemos envidiar a los cocodrilos. En Australia, por ejemplo, recogen sangre de cocodrilo porque mata el virus de la inmunodeficiencia humana. Y en China, los científicos han demostrado que el aceite extraído del cocodrilo puede acelerar la cicatrización de heridas y, en general, hacer que las cicatrices de la piel se noten menos. Y no hay nada sorprendente en esto. Los cocodrilos están constantemente arrancando las extremidades uno a uno, y a pesar del hecho de que viven en un ambiente sucio, con una gran cantidad de gérmenes, estos animales no sufren de infecciones. Y solo en casos muy raros, esta regeneración milagrosa se convierte en una maldición, como cuando un cocodrilo arranca de un mordisco la mandíbula de otro cocodrilo en lugar de su pata. Internet está lleno de fotos de cocodrilos y caimanes a los que solo les queda una mandíbula superior o inferior, y siguen viviendo. Esta afirmación muestra lo difícil que es para un cocodrilo atrapar comida, y esto es solo cebo de los seres humanos. Con presas reales, vivas, las posibilidades son aún menores. Es increíblemente difícil para un cocodrilo así defenderse, cazar y comer. Una vez curada la herida, los cocodrilos especialmente resistentes siguen luchando, pero siguen condenados a una existencia miserable. Los pobres sufren desnutrición, son heridos con más frecuencia por sus congéneres y acaban muriendo. Solo que ocurre tan lentamente que una muerte rápida parece una forma realista más humana de dejar la vida. La única forma de que un cocodrilo sin mandíbula sobreviva es recibir ayuda de los humanos. De lo contrario, bueno, ya te haces una idea. Y por último, los cangrejos. Periódicamente la gente saca cangrejos del agua que parecen inusuales. Por alguna razón, a estos cangrejos les crece una tercera pinza. Es decir, se sabe que los cangrejos pueden regenerar miembros que les han sido arrancados. Así que, si se cae una pinza, reaparece durante la siguiente muda, entera y lista para ser usada. Sin embargo, los cangrejos con 3 pinzas a la vez son una rareza incluso para los biólogos marinos, y como de costumbre, nadie sabe exactamente por qué existen. Hay varias posibilidades. El cangrejo podría haber nacido con 3 pinzas o podría haberle crecido una tercera debido a una mutación ocurrida durante la regeneración. Porque las mutaciones genéticas ocurren en la naturaleza todo el tiempo, y a veces son perjudiciales en lugar de beneficiosas. Pero no pasa nada. La naturaleza tiene que probar cosas para saber qué camino tomar.
Tal vez en algún momento los cangrejos necesitaban tener una tercera garra. En general, las pinzas son necesarias para atraer a las hembras, para comer y por supuesto para las peleas entre ellos, cuando hay que repartirse las damas y las mejores madrigueras. Pero un cangrejo con una pinza de más sufre literalmente en todos los casos anteriores. Solo si tiene mucha suerte, las pinzas volverán a crecer normalmente la próxima vez que mude. Si no, el cangrejo sufrirá hasta que muera. Patas nuevas. Pocos animales son capaces de reemplazar de forma natural las extremidades perdidas, y las ranas no son uno de ellos. Bueno, al menos las ranas salvajes no lo son, pero los científicos han decidido que pueden ayudar. Una nueva técnica experimental ayuda a los anfibios a reemplazar partes del cuerpo perdidas, y ahora la gente espera que su trabajo haga posible algún día la regeneración de miembros humanos. Sí, siempre se trata de la gente. Aunque el experimento es realmente interesante, los investigadores aplicaron un cóctel especial de 5 fármacos a la pata amputada de una rana africana con garras, y después, en solo 1 año y medio, la rana volvió a tener una estructura funcional con nervios, músculos, huesos y protuberancias parecidas a dedos. En resumen, algo parecido a un pie, aunque no del todo. Las extremidades regeneradas de la rana resultaron funcionar, pero no a la perfección. Los nuevos apéndices carecían de uñas y membranas, pero las ranas podían nadar. Y por un lado, eso es mejor que nada. Por otro lado, hoy hemos aprendido que la regeneración a veces funciona en contra de sus amos, así que no está claro si las ranas están contentas con lo que está pasando. Segunda cola de ratón. Al igual que las salamandras, los tritones y otros anfibios, el ratón espinoso puede regenerar las puntas de los dedos, reparar los agujeros de las orejas y regenerar la piel que le falta, además de los músculos. La guinda del pastel. Resulta que si un ratón pierde la cola, simplemente le crece una nueva, como a un lagarto. Es un caso bastante inusual porque otros animales tienen superregeneración. Se trata de un mamífero. Y por un lado, nadie ha encontrado nunca un ratón con 2 colas. Pero si le puede crecer una cola nueva, en teoría, le pueden crecer 2 y 3. Pero por si alguien se lo preguntaba, decidimos fantasear con ello y quedaría más o menos así. Regeneración de otro nivel. Los científicos dicen que se quedaron atónitos cuando descubrieron que las arañas de mar tienen la capacidad de hacer crecer nuevos órganos reproductores y el ano. No es exactamente lo que uno esperaría de la regeneración. Quiero decir, los expertos ya sabían que cuando los artrópodos pierden sus patas, pueden hacerlas crecer de nuevo. Hablamos literalmente de ello en el vídeo. Y el estudio descubrió que esas criaturas submarinas tienen capacidades regenerativas que se extienden a toda su mitad inferior. ¿Te imaginas cómo podría ser en el caso de Spider-Man? Yo sí me lo imagino. ¿Por qué lo imaginé? ¿Pero sabes quién podría usar eso? Bueno, además de nosotros los humanos. El mismísimo alce que anda por ahí con unos cuernos horribles. Es una pena que esos alces y arañas nunca se encuentren. ¡Hasta luego!